Yo me imagino que la inmensa mayoría de ustedes hay días en que al participar de la Eucaristía salen rebosantes de gozo, a lo mejor porque la homilía era justamente las palabras que usted necesitaba en este momento para la circunstancia de su vida. Habrá momentos en los cuales habrá salido un poquito preocupado, sintiendo que la homilía lo tocó tanto que hay cosas por corregir. Habrá días en que salió tal y como entró, no pasó nada, sencillamente fue una misa más. El impacto de la palabra de Dios en nuestro corazón depende muchísimo de la disposición interna que cada uno traiga. No siempre se tiene toda la disposición adecuada para poder escuchar. A mí de la parábola del sembrador me gusta mucho el darme cuenta cómo cuando Jesús habla del sembrador que sale a sembrar la semilla, el sembrador es una persona capacitada, la semilla es de la misma calidad, lo único que varía es el terreno donde cae. Es decir, la palabra de Dios siempre es igual para todas las personas. Aquí podríamos estar en este momento 70, 80 personas y todos están escuchando exactamente lo mismo, todos escucharon la misma lectura. No hubo una lectura seleccionada para unos y otra para otros. En algunos cala, en otros no cala, pero no depende en sí misma de la palabra que es una semilla buena. Es decir, la semilla siempre es la de mejor calidad, pero sí depende muchísimo del terreno donde cae y sí depende mucho de cómo trae usted el corazón al momento de escuchar la palabra de Dios. Se los voy a decir de esta otra manera. La eficacia de la predicación no siempre es la que uno espera. De hecho, el apóstol San Pablo dice que Dios se ha elegido la necedad de la predicación. Mire cómo lo llama él. La necedad de la predicación para llamar a los gentiles a la conversión. Imagínense ustedes llamar a la conversión a una persona a través de una prédica, a través de una palabra. ¿Y quién creyera que es justamente eso lo que en muchas oportunidades nos llama a nosotros a revisar nuestra vida? Pero el corazón depende muchísimo, el corazón tiene muchísimo que decir ahí, porque a veces nuestro corazón es terreno árido, muy seco, a veces nuestro corazón está dispuesto, hay gente que viene siempre muy dispuesta a escuchar con atención y a dejar que la palabra de Dios le llegue. Hay otros que de pronto pueden venir por un compromiso social, se casa un amigo, es una misa de un difunto amigo, de un familiar, aunque no sea creyente, viene como un acto social, participa de la celebración. El apóstol San Pablo fue una persona que dedicó casi 36 años de su vida a predicar. Y fueron muchas las comunidades que él fundó, comunidades de creyentes. Pero la predicación del apóstol Pablo no siempre fue eficaz. Pablo también tuvo que aprender, y eso para él fue una escuela de humildad, que no siempre donde él predicaba la gente acogía su enseñanza. Y uno de esos lugares donde Pablo sintió que su predicación fue ineficaz fue justamente en Atenas. Atenas en aquella época era una ciudad cosmopolita y de pensamiento muy filosófico. La gente ateniense era gente muy inteligente. Amaban los filósofos, los presocráticos, a Sócrates, Aristóteles, a Platón. Los conocían muy bien y los leían. Habían unas escuelas filosóficas que llamaban escuelas peripatéticas. Y era gente inquieta filosóficamente que se reunía en ciertos lugares que lo llamaban el Areópago, simplemente para escuchar discursos, disertaciones filosóficas sobre el sentido de la vida, la razón de ser de la vida,
la sabiduría, el amor, la existencia humana. Y Pablo aprovecha uno de esos escenarios y en el Areópago de Atenas dice, miren, ahorita que yo venía caminando por la ciudad, me di cuenta de que ustedes tienen que a ustedes han levantado muchas imágenes, muchas estatuas a los distintos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Tenían el dios del viento, de la prosperidad, el dios de la sabiduría, el dios de la fertilidad, el dios de la diversión, el dios de la guerra. A todos esos dioses los griegos le rendían culto. Pero como los griegos no sabían si de pronto por ahí había algún dios que ellos no conocieran, ellos en eso eran muy delicados. Ellos decían, nosotros no podemos poner celoso a nadie, tenemos que rendirle culto a todo mundo. Pero por si de pronto se nos escapara alguno, levantaron un pedestal sobre el pedestal donde no pusieron ninguna imagen. Simplemente pusieron abajo una inscripción que decía al Dios desconocido. Como quien dice, ese que no conocemos, ahí va. Fíjense cómo eran delicados en eso y preocupados para que no viniera por ahí ningún Dios a reclamarle, ¿y ustedes por qué a mí no me rinden culto? No, no, a ti también, mira, ve, ahí vas tú. Como no te conocíamos. Y Pablo dice, me he dado cuenta de que ustedes han levantado un pedestal al Dios desconocido, de Él les vengo a hablar. Y empieza toda su predicación. Yo necesito que ustedes presten mucha atención por qué fue tan ineficaz la predicación de Pablo ese día en el Areópago. Porque hay que tener ciertos rudimentos filosóficos para poder comprender por qué ese día hubo fracaso. Pablo empieza a predicarles acerca de Jesucristo, de toda la obra de Jesucristo, de toda la obra de Dios, el que engendró, el que creó todo el mundo. Llega un momento en que Pablo en su predicación dice lo siguiente: Dios anuncia ahora en todas partes a los humanos que se convierten, porque Él tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio de Cristo a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto. Aquí viene la frase del fracaso de Pablo: resucitándolo de entre los muertos. Cuando Pablo de la resurrección de los muertos dice la Sagrada Escritura, al oír resurrección de los muertos, muchos lo tomaban en broma. Otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Como quien dice, no queremos oír hablar más de esto. ¿Por qué a los atenienses les chocó tanto esa frase, la resurrección de los muertos? La filosofía griega, y aquí es donde quiero que cojan el hilo bien para la comprensión. La filosofía griega tenía un concepto y era que el cuerpo es el alma. Que el alma humana está encerrada en el cuerpo como en una cárcel. Y que por lo tanto lo ideal que era que el alma se liberara del cuerpo, que el alma se liberara de esa cárcel. ¿Y cómo se da eso? Mediante la muerte. ¿Qué pasaba si una persona resucita? Como lo entendieron ellos, que el alma iba a volver al cuerpo y que por lo tanto iba a quedar nuevamente encarcelada. Dijo, no, es que eso no nosotros no queremos eso otra vez. Ya con una vez con que haya estado encerrada nuestra alma en el cuerpo es suficiente. No queremos más de eso. Nosotros no queremos que el alma vuelva al cuerpo. No queremos cárcel. Y por eso muchos lo tomaban en broma y otros dijeron, no, de ese asunto en otro momento te vamos a escuchar. Ese tema no nos gusta. Lo que pasa es que ellos tampoco entendieron a qué se refería la resurrección de los muertos. Porque ellos entendieron otro concepto que era filosófico. La transmigración de las almas, que es muy distinto a resurrección de los muertos. ¿Qué es la transmigración de las almas? Que el alma emigra de un cuerpo a otro. Que una persona se muere y el alma va a otro cuerpo. Después que se muere va a otro cuerpo y después que se muere va a otro cuerpo.
Eso es lo que se llama la reencarnación. Y Pablo les estaba hablando de la resurrección. Y espero que me estén cogiendo bien el hilo del asunto para poderlo entender con claridad. Están hablando de dos cosas distintas, pero ellos desde su filosofía solamente la entienden desde la manera como lo habían comprendido hasta el momento. La transmigración de las almas, la reencarnación. Yo decía, no, nosotros no queremos que nuestra alma vuelva al cuerpo, nosotros no queremos resucitar, nosotros no queremos que el cuerpo siga siendo cárcel del alma. Y ese día Pablo entendió que también tenía que bajarle muchas veces a su discurso, y Pablo entendía de todas estas cosas porque Pablo tenía formación filosófica. Pablo no solamente era judío, sino que tenía también formación griega. Es que Pablo era un hombre muy instruido. Y entonces al final se puso a entender que la eficacia de la predicación depende más de la acción del Espíritu Santo que de la inmensa capacidad que uno pueda tener para explicar ciertos temas. Es decir, la eficacia de la predicación no depende del predicador, sino de la acción de Dios. Porque hay predicadores muy buenos que no mueven el corazón. Porque es que la eficacia de esto no depende de qué tan inteligente sea una persona. Pablo era muy inteligente, pero ese día con toda su inteligencia fracasó. ¿Y qué le tocó entonces a Pablo? Salió de en medio de ellos, dejó Atenas y se fue a Corinto. Como quien dice, en Atenas aquí no pasó nada, vámonos para otro lado. Pero todo eso fue para él una escuela. Porque a veces nosotros nos encaramamos en la cima de nuestra inteligencia y de nuestra sabiduría. Y uno cree que porque es inteligente o porque ha estudiado mucho, se las sabe todas. Y hay un adagio popular que dice que no todas las veces caza el tigre. Y que por muy inteligente que uno sea, por muy inteligente que usted sea, no significa que todas las cosas van a salir bien. Porque la eficacia de estas cosas no tiene que ver, no está amarrada a la capacidad discursiva de alguien. Es que fulano es muy inteligente, ¿te has dado cuenta de eso? Es que no es solamente la inteligencia, es la unción del Espíritu. Porque ¿quién nos convierte a nosotros? Obviamente que hay un recurso, que es el recurso de la palabra, el recurso de la predicación. Si no, ¿por qué entonces muchas veces hay gente que no les gusta ciertas celebraciones? Porque sienten que el discurso, que la palabra no les llegó. Pero es que no depende solamente de eso. Depende de la acción del Espíritu y depende de la disposición del corazón para saber acoger las verdades enseñadas por Jesús en el Evangelio. No crea usted que todas las veces en que usted diga algo en su casa, a usted le van a parar bolas. La gente siempre dice, la palabra tiene poder. Eso es verdad, pero no tiene poder absoluto. Así que vaya cambiando ese concepto, revíselo. Que la palabra tiene poder, poder sí tiene, pero no tiene un poder absoluto. Porque no siempre es eficaz, depende mucho de dónde usted siembra esa palabra. Por eso hay gente que a usted le puede insultar y su palabra tiene poder, pero
depende del corazón suyo si acoge esa palabra o no. ¿Sí ven dónde está la eficacia? Tu palabra es poderosa, pero en mi corazón no tiene eficacia. ¿Por qué? Tenemos otro adagio. A palabras necias, oídos sordos. Yo no voy a prestar atención a las tonterías y a la grosería que tú dices. Por aquí me entra, por aquí me sale y ya. Entonces hay que siempre revisar el corazón, pensar cuando nosotros pasamos esa puerta cada mañana para celebrar la Eucaristía, realmente si yo tengo toda la disposición interior para escuchar a Dios que me quiere hablar. En estas cosas uno siempre tiene que hacer como Samuel y decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Finalizo la reflexión recordándoles, hermano, usted es una persona muy estudiada. Yo sé que muchos de ustedes aquí son muy estudiados, son profesionales y hacen muy bien su trabajo. No se encarame en el pedestal de su ciencia. Bájele, bájele, hermano. No nos creamos el non plus ultra de los sabios, porque también la gente inteligente fracasa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.